Compartirles el día de hoy un mensaje. El mensaje el título es Halloween, una celebración inofensiva, forma de pregunta. Halloween, una celebración inofensiva. Y bueno, pues el día de hoy se está aproximando estas fechas en las cuales pues es una celebración que se está llevando a cabo en muchos lugares pues prácticamente en toda América. En Europa también se está celebrando, pero especialmente aquí en Estados Unidos ha tenido un auge muy grande y se ha dedicado a proliferar mucho esta celebración. Primeramente creo que es necesario que sea el Santo Espíritu de Dios que venga y sea Él, no el hombre que está aquí enfrente, que sea Él el que venga y nos dé de su bendición. Es en el poder de Cristo Jesús en el cual serían abiertos los ojos, serían destapados los oídos, así dice la Escritura, que serían resucitados los muertos. Y hay mucho muerto espiritual, hay mucho sordo espiritual, hay mucho ciego espiritual, ¿sí? Vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Él el que venga y nos dé su verdadera palabra, la palabra del cielo. Padre Santísimo, hemos glorificado el día de hoy, Señor bendito, tu santo nombre, pero queremos más, Señor Padre, queremos de tu santa presencia, queremos que venga, Señor Padre, con el poder, Señor Padre, con el que fue levantado Lázaro, Señor Padre mío, con ese poder el día de hoy tú vengas y levantes, Señor, a una iglesia dormida, a una iglesia, Señor Padre, que se ha contaminado, Señor Padre, con lo impuro. Padre bendito, te pido, Señor, por aquellos que están escuchando los mensajes, para ellos también es la palabra, Señor, porque basta es tu palabra, Señor Santísimo. Aquellos, Padre, que no te conocen, yo te pido que te muestres, Señor, así como te has mostrado el día de hoy con tus palabras de amor, alertando al mundo, cuando en tus primeras palabras decías, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, el día de hoy queremos que tu reino, Señor Padre, resplandezca, Señor Padre, en medio de una tierra en tinieblas. Te lo pedimos en el nombre glorioso y glorificado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues en verdad que estamos aquí parados porque decidimos obedecer a un Dios, al Dios de los ejércitos, al Dios vivo, al Dios que tiene poder para cambiar y transformar las vidas. Y es a ese Dios en el cual el día de hoy nos hemos abrazado y hemos rendido nuestra voluntad. Ahora ya no hacemos nuestra voluntad, ahora nos hemos rendido a ese Dios vivo. Hemos tenido nosotros la necesidad de poder compartir este mensaje, Halloween, una celebración inofensiva. ¿Por qué? Porque, a forma de pregunta, ¿por qué? Porque el día de hoy, con sorpresa, me he dado cuenta que aún en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, el día de hoy se está celebrando esta festividad y con mucha fuerza. Inclusive podríamos decir que ya no hay diferencia entre lo que es una celebración del mundo y una celebración religiosa. En este caso podemos llamarle una celebración cristiana, ¿sí? Pero que sean las palabras de Dios que vengan y nos den una claridad. El día de hoy se aproxima esta celebración de Halloween, ¿verdad? Y bueno, yo quiero leerles qué es lo que significa la palabra Halloween, ¿sí? La palabra Halloween viene de la palabra All Hallows Eve, que vendría a ser la víspera de todos los santos. Esa es una de las traducciones. También se le conoce en otros lugares, como en México, como Noche de Brujas. En América generalmente se le da este nombre, pero ya ha agarrado mucha fuerza y ahora se ha adoptado este día como tal. También se le conoce como Noche de Difuntos, ¿sí? O también se le conoce como la palabra, como mencionamos, Halloween. También se le conoce, se le ha adherido, mejor dicho, otros días, ¿sí? No solamente el día 31 de octubre, sino ahora se han agregado otros 2 días más, lo que es el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Esta palabra fue escuchada, fue mencionada por primera vez
en el siglo XVI, ¿sí? La palabra Halloween, o esta celebración de Halloween, es una contracción precisamente de lo que significa All Hallows, ¿sí? All Hallows Eve, que es la noche de todos los santos. Hay quienes se les dice como la noche de todos los santos, o como la víspera de los santos, o como hay quienes la traducen como una noche santa, cosa que no es así, ¿sí? Esta celebración fue creada por los celtas, fue una civilización en la cual tuvo su inicio, que tiene sus datos de 2000 años antes de Cristo, ¿sí? 2000 años antes de Cristo ya estaba esta celebración. Estos celtas eran un pueblo en el cual eran conocidos como guerreros o como bárbaros, ¿sí? Es una cultura en la cual se fue predominando, estos celtas se predominaron por todo el área de Europa, más allá, un poquito al norte de Europa y un poquito hacia Asia, ¿ok? Hasta el día de hoy están establecidos celtas alrededor del mundo, y no les da pena decirlos, porque ellos se sienten muy orgullosos de pertenecer a este grupo de personas, ¿sí? Ellos tenían, para un dato más preciso, ellos tenían en sus culturas la celebración precisamente del 31 de octubre. Para ellos era la finalización del año, el 31 de octubre. Dentro de esta celebración, los celtas tenían como motivo de celebración de este año hacer un culto. El culto lo realizaban lo que eran sus sacerdotes. Sus sacerdotes se les conoce como druidas. Los druidas eran los sacerdotes de estos celtas, y estos sacerdotes eran personas, pues podríamos decir que personas muy estudiadas, ¿sí? Esas personas muy estudiadas escribían y leían el griego y el latín, ¿sí? Y estos sacerdotes eran los que hacían y proliferaban esta celebración, que esta celebración significaba para ellos la división de lo que era entre el cielo y lo terrenal, por lo cual ellos decían que esa línea delgada se separaba, en esta fecha se separaba, y ahora había un contacto en la que los espíritus inmundos o los que habían muerto podían volver a regresar, y había un contacto directo con ellos. Algo en el cual en la escritura nos dice que no pueden venir los muertos hacia lo que es la vida. Si hay espíritus inmundos, eso sí es correcto. Y la misma escritura nos va relatando en la cual había un pueblo de Dios, ¿verdad?, en el cual Dios les prohibía estas cercanías a otros pueblos. Recordemos que estos celtas tienen data su conocimiento de que existieron 2000 años antes del Señor Jesucristo. La liberación de los egiptos, del pueblo de Israel de los egiptos, fue en el año 1650 aproximadamente. Tengo aquí el dato, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero 1451 años antes de Cristo. O sea, 2000 años abarca, recordemos que estamos atrás, hacia adelante, pues 2000 años sería mucho más que lo que sería 1500 años. Pero si vamos a cuenta regresiva, lo primero que vamos a encontrar va a ser 1500 años, que fue la liberación, y mucho después lo que fue el pueblo de los celtas, ¿sí? 2000 años, o sea que ya prácticamente estuvieron ellos establecidos aproximadamente 500 años antes de que fueran liberados, y ellos ya tenían una base y una forma, una tradición de celebrar una fecha en la cual era el festival era un festival se le conoce como el chamán, y esta festividad, para ellos, los druidas, los sacerdotes de ellos, de los celtas, lo que hacían era sacrificar a hombres, sacrificios humanos, mejor dicho.
De preferencia deberían de ser sacrificios de niños y de vírgenes. Cuando ellos iban a hacer esta celebración, se montaba todo esto, eran hombres de renombre, los druidas, los sacerdotes, como el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy les abren en las esferas sociales de los presidentes, le abren perfectamente la puerta, por decirlo, al Papa, a algún pastor por ahí reconocido también que tiene algún renombre. Entonces, realmente la religión o las cosas espirituales les representan una autoridad, ¿sí? Vemos entonces que estos celtas tenían esta celebración del chamán, esta festividad de se le puede decir de la cosecha, del final de la cosecha, ¿sí? Y ellos lo que hacían era, los druidas, los sacerdotes iban y tocaban a una puerta y decían: ¿sabes qué? Necesitamos una víctima, necesitamos a tu hijo para ofrecerlo a nuestro Dios. Y al negarse la persona para entregar, fuera la virgen o fuera al hijo, al bebé, pues lo que hacían los druidas era marcar la casa, ¿sí? Maldecían la casa, y no solamente eso, sino que llegaban, después de estar en la festividad, en su algarabía, en medio de su entusiasmo, de su éxtasis perverso, quemaban la casa y juntamente quemaban a la gente que estaba allá adentro. Vemos entonces que los sacerdotes tienen una posición muy importante, ¿sí? Los sacerdotes deben de hacer prevalecer la ordenanza de su Dios. Y aquí viene algo muy importante, querido amigo, querida persona, tú que escuchas el mensaje. Hay una lucha siempre entre lo que es el bien y el mal, ¿sí? No podemos decir, no, nada más existe Dios y no existe Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un malo que está en contra de nuestras vidas y que quiere apoderarse de nuestras almas, ¿sí? Por eso es importante que nosotros entendamos que los sacerdotes tienen la prioridad de dar y hacer valer las ordenanzas de su Dios. En este caso, el Dios que ellos rendían culto les pedía, ¿sí?, un sacrificio humano. Los druidas andaban siempre con una hoz de oro y generalmente también capturaban ellos murciélagos, hacían prácticas satánicas, adoraban, era un pueblo pagano totalmente, lleno de ídolos, pero había unos que en esta festividad era el que le daban ese culto y hacían pasar por fuego a la gente, ¿sí? Inclusive hacían formas u hoyos en los cuales tenían que ser rellenos de gente muerta para sacrificarlo a Dios, ¿sí?, a su Dios con D minúscula, a un Dios pagano. Aún ellos lo que hacían también, otra de las formas para poder dar una buena fertilidad, para que tuvieran una buena cosecha, ellos lo que hacían era, ponían a una persona, la tomaban y decían: a ver, ven tú para acá, y lo trataban a cuerpo de rey por un año, y al final lo sacrificaban, lo degollaban, derramaban su sangre. Entonces, algunos los quemaban, ¿sí?, algunos los degollaban, ¿sí?, algunos los torturaban primeramente y después los sacrificaban y derramaban su sangre para que pudiera ser, en este caso, oída su petición por sus dioses. Estos celtas, quiero decirte que fueron muy, muy conocidos a tal grado que aún aquellas culturas como la griega, los griegos, que es una civilización muy antigua, ellos tienen basadas toda su mitología, o mucha de su mitología, aquellos que usaron a Hércules, que a la Medusa y todo, a estos celtas, ¿sí? O sea, es una cultura reconocida y que realmente sí existió. Pero recordemos una cosa: el pecado cambia en cantidad y en variedad. Esto deben de tenerlo siempre presentes, hermanos. El pecado cambia siempre en cantidad y en variedad, ¿sí? Hay quienes empiezan primeramente a lo mejor con un cigarrito,
después empiezan con un cigarro de marihuana, después empiezan con a lo mejor pastillas con cocaína, empiezan después con pastillas psicotrópicas y empieza la cantidad a variar en cantidad y en variedad. Ya no es ahora eso, ahora es lo otro, y así. Igual la persona que tiene otros deseos, que tiene otros pecados, va cambiando, como si fuera una bola de nieve que va en bajada en pleno invierno, y se hace una avalancha, que aun cuando la persona ahora quiere detenerse, como ya está metido en medio de su pecado, ya no puede detenerse. Así, estas tradiciones paganas el día de hoy han mutado, se han transformado, y aún en un tiempo fueron cristianizadas esta celebración de Halloween, ¿sí? Esta celebración que se daba anteriormente y se le conocía como el chamán. En el año 731 y 741 antes de Cristo, hubo un papa que se conoció, su nombre era Papas Gregorio III, y él quiso introducir, como no podían, como estaban ellos tratando de cristianizarlos, por decirlo así, y no pudieron cambiarlos, ellos tenían una celebración, y esta celebración se llamaba, celebraban a los mártires santos, que eran entre ellos mismos, a los mismos papas. Entre ellos mismos se celebraban. Entonces, como no podían quitar la cultura de los celtas, ¿sí?, ellos seguían haciendo sus cosas. Lo que hicieron fue decir, bueno, pues no podemos nosotros cambiarlos. Ellos tenían su celebración en mayo, ¿sí?, y entonces la cambiaron después ellos a el 2 de noviembre, que es ahora como se le conoce como el Día de los Muertos, ¿sí? En México se celebran estas celebraciones. Aún hay otras celebraciones en otros lugares que se celebra el 1 de noviembre también. Entonces tenemos ahora que la celebración del 31 de octubre, que es la del chamán, y luego después la previa que tienen previo al Día de los Santos, porque así le conocen también, previo al Día de los Santos, también lo celebran, y luego una tercera festividad que era el Día de los Santos, ¿sí? Bueno, pues Papas Gregorio III quiso establecerlo y no tuvo mucho éxito, ¿sí? La iglesia a lo mejor había quienes no querían, pero resulta ser que años después, en el año 800, también, pero anteriormente había sido en el 827 con Gregorio IV, y después fue que Papas lo vino y lo estableció. Entonces, a partir de ahí, se cristianizó lo que era esta celebración. Había bebida, había estos cultos, y aún el día de hoy se siguen celebrando, pero ya no con estos nombres como el chamán, ¿sí?, sino ahora ya se le conoce con otro nombre. ¿Cómo fue introducido aquí a Estados Unidos? Bueno, fue por medio de los irlandeses, de la inmigración irlandesa. Ellos trajeron este culto, ¿sí? Cuando los druidas iban y tomaban una persona, y si la persona se accedía a darles a la víctima, al niño o a la virgen, o a otra persona, lo que hacían era darles ellos una fruta con una vela adentro. No sé si vean la conexión que hay el día de hoy, en una calabaza con una vela adentro. Vemos entonces que estas calabazas el día de hoy tienen figuras horroríficas. Se han desatado muchísimas películas a través de esta celebración, y no todas son agradables, o sea, al contrario, todas son monstruosas y sacadas del mismo seno del infierno. Son para asustar, los llevan al ocultismo. Y bueno, en la Escritura Dios siempre trató de separar a un pueblo, ¿sí? A separar a un pueblo santo. Y si tú me acompañas ahora sí a la Escritura, en Deuteronomio 18:9, fueron los primeros 5 libros que escribió Moisés. Moisés escribió desde Génesis, ¿sí?, hasta Deuteronomio, es el 5.º libro.
que es el Pentateuco. Deuteronomio 18:9. Aquí Dios estaba haciendo una amonestación contra las costumbres paganas. Muchos dicen, bueno, pues ¿qué tiene de malo una costumbre pagana? ¿Qué importa? ¿Eso en qué me afecta a mí? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice primeramente la ordenanza de Dios. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios. Esto Dios no se los permitía, porque ya estaba plagada la tierra de agoreros, de adivinos, de estos druidas que habían hecho y sacrificaban aún para adivinar, que consultaban a los muertos, que hacían pasar a las mujeres, niños, todos por fuego. No era que los pasaban por arriba, hermanos, ¿sí? No era que, uy, te vas a quemar, ay, lo vamos a torturar. No, eran pasados por fuego para que fueran quemados como una ofrenda a su Dios. Y aquí Dios prohíbe, ¿sí? Dice entonces que precisamente Él les había quitado a todos estos pueblos que tenían de otros lugares, que tenían estas mismas costumbres. ¿Quién se las enseñó? De un lugar a otro. Satanás mismo está trabajando en ello. ¿Tú crees que ahí se quedó esto? Claro que no. Por eso es que Dios les prohibía que no se casasen con otras mujeres de otros pueblos. ¿A quién le pasó este caso? Este caso le pasó precisamente a Salomón, al hombre más sabio que se ha conocido, ¿sí? Sirvió por 20 años a Jehová, y cuando él tuvo la concupiscencia de traer mujeres y concubinas, él les daba permiso de que levantaran, pues levanta tu Dios, ándale, hazle su nicho, hazle ahí su templo, lo que tú quieras, hazle. Y se corrompió. Aquel que había dicho que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová, no le alcanzó la sabiduría, porque su sabiduría se tornó tras su pecado. Y no por conocer significa que va a ser salva la persona. Es una herramienta para entonces hacer lo bueno delante de Dios, ¿sí? Bueno, entonces en Deuteronomio, cuando se dio estas palabras, fue en el año 1451 antes de Cristo, como lo habíamos mencionado, ¿sí? Los druidas ya tenían contaminada mucha de la tierra con estas prácticas perversas. Vamos a leer Isaías 5, por favor. Isaías 5, capítulo 18. Capítulo 5, versículo 18. Isaías 5. Isaías fue un profeta de Dios, un varón de Dios. De hecho se le conoce como un profeta mayor. Y él decía estas palabras 760 años antes de Cristo, ahora ya más cercano a Cristo, ¿sí? Dice así: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. ¿Qué significa esto? Ay de los que traen su pecado adornándose así, hasta presumiéndolos, ¿sí? Como si fueran cuerdas de vanidad. Mira,
La vanidad a eso lleva, a presumir, a mostrar, a decir, mira, mírame, porque es vanidosa la persona. Hay de aquellos que tienen, dice entonces, que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Y el pecado guiando su vida. Recordemos que las coyundas son las que van guiando al caballo, ¿sí? Le van dando dirección. Entonces, hay que aquellos que traen el pecado como coyundas en su vida. Luego dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que los sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Qué palabra tan fuerte dice aquí en la Escritura. Hay de aquellos, dice, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. El día de hoy así está. ¿Qué tiene de malo, hermano, celebrar esta festividad? ¿Qué tiene de malo celebrar el Halloween? ¿Qué tiene de malo hacer esta celebración, celebrar el conejito? Y fíjate que la celebración del conejito, nada más un paréntesis, pues es la Pascua de Dios. Es algo bíblico realmente, la Pascua de Dios. Lo que no es bíblico es que de un conejo, ni que un conejo ponga huevos, ¿sí? O que una coneja ponga huevos, tampoco lo es, hermanos. Es una tradición, volvemos otra vez, pagana, y no lo tragamos así. ¿Qué tiene de malo? Son dulcecitos, como el día de hoy se entregan dulcecitos, ¿sí? Dicen, bueno, pues es que yo no lo veo malo. Mira, total, el día de hoy